Hay de ídolos a ídolos. A las palabras como a los cánticos se los lleva el viento. ¿Dinero? El dinero va y viene. Ahora, ¿quieres demostrarle a un futbolista la admiración que le tienes, la devoción que le vas a guardar toda la vida? Entonces, atrévete a retirarle el número. Jude Bellingham es poseedor de un montón de récords. El menos conocido de todos, el de futbolista al que más pronto le retiraron el número de su club. Bellingham fue en 2019 el debutante más joven de la historia del Birmingham City. 16 años y 38 días tenía. Tras una sola temporada en el primer equipo, fue traspasado al Borussia Dortmund en 30 millones de euros, la mayor venta en la historia del Birmingham y récord mundial de transferencia para un menor de edad. Esto fue suficiente para bloquear para siempre el dorsal número 22 del club inglés, del que ya no pudo despedirse bien por culpa de la pandemia. Ahora, escuchen la razón por la que Bellingham porta ese número cada vez que puede, porque es poesía. Jude llegó al Birmingham a los 7 años y desde entonces ya destacaba por ser el mejor en 3 posiciones bien distintas. Como número 10, o sea, enganche. Como número 8, es decir, mediocampista de ida y vuelta. Y como 4, número asociado al medio de contención. Sumen 10 más 8 más 4 y ¡eureka! Cuando Bellingham llegó al Real Madrid, ese número ya lo tenía Antonio Rüdiger, así que debió conformarse con la 5, la que portó en su tiempo su admirado Zinedine Zidane. Por el Red Bull Salzburgo han desfilado el 4 de Dayot Upamecano, el 7 de Marcel Sabitzer, el 8 de Naby Keita, el 10 de Sadio Mané, el 14 de Dominik Szoboszlai, el 30 de Erling Haaland y, sin embargo, el único número retirado por el equipo es el de su verdadera leyenda, el 26, Jonathan Soriano. Para quienes no se acuerden de él, se trataba de un centro delantero español que jugó en el equipo austriaco entre 2012 y 2017, justo la época en la que el Salzburgo perdía siempre en la fase preliminar previa a los grupos de la Champions League. Pero vaya si Soriano dejó huella en Europa League y en la Bundesliga austriaca con 172 goles en 202 partidos como argumento inapelable para no permitir que nadie vuelva a usar su dorsal. En el pasado eso de retirar números era cosa exclusiva de los deportes gringos, porque en el fútbol no había números fijos y además todos salían a jugar corriditos del 1 al 11. Pero uno de los futbolistas más antiguos en recibir el homenaje fue Bobby Moore, capitán inglés que levantó la Copa del Mundo en 1966 e ídolo histórico del West Ham United. Hasta que se marchó en 1974, Moore jugó 18 años en el equipo londinense, la mayoría de veces portando la camiseta número 6, que sin embargo siguió disponible hasta que la blindaron en 2008, 15 años después de su fallecimiento, en el marco de las celebraciones por los 50 años de su debut acontecido en 1958. Franco Baresi, leyenda del Milan, se retiró del fútbol en 1997 tras 20 años de carrera profesional, todos en el mismo club. Fue entonces cuando la entidad comandada por Silvio Berlusconi tomó una decisión sin precedentes en la historia del fútbol: retirar a manera de homenaje su número, que nunca nadie en la historia del Milan pudiera portar otra vez la camiseta número 6 del capitán. Después de Baresi, siguieron todos los demás homenajes, de modo que se convirtió en el prototipo para medir la dimensión de las verdaderas leyendas. La pregunta era, ¿fulano fue tan grande en X equipo como Baresi fue en el Milan? Entonces sí, hay que retirarle el número. Cabe destacar que 15 años antes de Franco Baresi, Tigres retiró en 1982 el 7 de su ídolo Jerónimo Barbadillo, y lo hizo estando el peruano todavía en activo a mitad de temporada, antes de que se marchara como campeón
al fútbol italiano. 5 años atrás, el Cosmos de Nueva York había retirado la 10 de Pelé y claramente la cercanía geográfica con Estados Unidos influyó en tan exótica medida. El caso es que han pasado más de 40 años y la 7 de Barbadillo sigue sin tocarse. Roberto Baggio surgió como futbolista en el Vicenza, saltó al estrellato en la Fiorentina, brindó los mejores años de su carrera a la Juventus, ganó el Scudetto con el Milan, aunque ahí era el 18, deslumbró un añito en el Bologna, pasó de noche en el Inter donde parecía acabado y se retiró en el Brescia. Y entre todos, el que honró para siempre el dorsal de la leyenda fue el menos pensado. Ahí donde agarró su segundo aire en el ocaso de su carrera, al que llegó a los 33 años, donde Baggio metió 45 goles en 95 partidos, suficientes para que nunca nadie en el Brescia vuelva a pedir la 10. Hablando de este tema, suscríbete al canal, pero si te vas a suscribir, suscríbete para siempre. Categoría especial es la de los homenajes a futbolistas que perdieron la vida en activo. En 2003, el camerunés Marc-Vivien Foé estaba cedido en el Manchester City y portaba un dorsal 23 que no volvió a ser usado. Foé había jugado antes en el Lens, que retiró en su honor el número 17. En 2015, el 19 de Junior Malanda fue apartado en el Wolfsburg. En 2018, Fiorentina y Cagliari retiraron el 13 de Davide Astori. El 9 del delantero Emiliano Sala fue retirado por el Nantes tras la tragedia acontecida en 2019 para guardar luto, aunque solo es una medida temporal. Y esperemos que por último, en 2021, Godoy Cruz blindó para siempre el 18 de su goleador Santiago García. Mención aparte el caso de Miguel Calero y el número 1 que nunca más usará el Pachuca. Aparte, porque el colombiano no falleció en activo, sino un año después de su retiro. ¿Ustedes creen que Alessandro Bastoni usa el 95 del Inter de Milán por gusto? ¿O que Federico Di Marco es feliz de la vida con el 32? ¿Que Benjamin Pavard pidió el 28 como primera opción cuando llegó al equipo? No, el problema de ser defensa en el Inter es que no hay demasiados números disponibles. Ni el 3 del que ya hablaremos, ni mucho menos el 4. Y no en honor a un contención o central, sino a un épico lateral derecho que llegó de Banfield en 1995 y que se quedó 20 temporadas. Rompió récords y lo ganó todo hasta su retiro en 2014. Retiro a medias. Desde entonces, Javier Zanetti es vicepresidente del club, cargo que ostenta hace 10 años. El Inter ha cambiado entrenadores, goleadores, capitanes, dueños de un y otro país y hasta de escudo. Y Zanetti sigue ahí, idéntico al de toda la vida, el muy desgraciado. Son bien poquitos los clubes que se han animado a prohibir la elección del número 1 por los siglos de los siglos. No ocurrió ni con Rogerio Ceni, que paró 22 años con el Sao Paulo y al que solo le retiraron el 0-1, no el 1. Pero es que ni el Dinamo de Moscú a Lev Yashin, ni el Bayern Múnich a Sepp Maier, ni la Juventus a Gianluigi Buffon, ni siquiera los Pumas homenajearon al Picolín retirándole el número 1. Pero a Karol Wojtyła, mejor conocido como Juan Pablo II, sí. El Cracovia, 5 veces campeón polaco, entregó para siempre el número 1 en su visita al Papa en 2005. Desde entonces, sus porteros no pueden usar el icónico número. ¿Cómo lo justificaron? Pues Juan Pablo II era aficionado del equipo en la escuela, jugaba de portero y bueno, era Juan Pablo II, eso fue su indiscutible hazaña. 902 partidos disputados en 25 temporadas, todas con el Milan, 26 trofeos levantados, 8 finales de Champions League disputadas, 5 de ellas ganadas, 7 scudettos conquistados y un número, il 3.
retirado como el 6 de Baresi, pero con una cláusula: si uno de sus hijos conseguía llegar al primer equipo como Paolo y su padre Cesare Maldini, entonces tendría permitido romper el cristal. Daniel llegó y cumplió la profecía de 3 generaciones en el Milan, solo que no quiso el paquete y prefirió llevar números más discretos, como si sospechara de antemano que no iba a ser un digno heredero de Paolo Maldini. Inter y Milan comparten estadio, también el color negro en la mitad de sus respectivos atuendos y la condición del número 3 como dorsal no disponible. Nicolás Bordizo fue el último en vestirlo y desde 2007 está reservado, no en honor al defensa argentino, sino a Giacinto Facchetti, considerado uno de los mejores defensas de todos los tiempos y One Club Man que jugó los 18 años de su carrera con el Inter de Milán. Facchetti se retiró en 1978, falleció en 2006 y el Inter bloqueó su distintivo número 3 en 2007. Otros números retirados en el calcio son el 4 del Sassuolo por Francesco Magnanelli, el 6 del Parma por Alessandro Lucarelli, el 7 del Genoa por Marco Rossi y el 11 del Cagliari por Gigi Riva. Hay números que son todo menos un simple número. En el deporte, el número es el único elemento que te ofrece individualidad en el uniforme de una causa común. Y si hablamos de fútbol, no hay cifra con más fuerza y significado que la unión de los dígitos 1 y 4. El 14 es rebeldía, atrevimiento, genialidad. En 2 palabras, Johan Cruyff. Cruyff usó el 9 en el Barcelona. Aquellos que en su momento impidieron que los jugadores tuvieran libre expresión numérica son los mismos arcaicos que hoy prohíben retirar números en la Liga Española. Pero Países Bajos es vanguardia y nada como el número 14 para representarla. El Ajax, eso sí, se tomó su tiempo para decidirlo. Demoró hasta 2007 para tomar una decisión que hoy parece tan obvia. No tanto para salvaguardar el legado de Cruyff, como para liberar de tamaña carga al inconsciente que pensara estar a la altura de ese número que es, como ningún otro en el mundo del Ajax, mucho más que una cifra. Retirar la número 22 o la 26, la 58 o hasta la 14 es fácil. Hacerlo con dorsales más cortos como el 3, el 4 o el 6, eso es más atrevido. Ahora bien, cerrar las puertas para que ningún niño sueñe siquiera con jugar algún día con el número 10 en el equipo de sus amores, a eso ya se atreven muy pocos. Para la Roma ni siquiera había opción. Francesco Totti debutó en 1993 con la camiseta número 17. Hasta lastima los ojos verlo con ese dorsal. Luego consiguió la 20, que se parecía un poco más a ese número que agarró desde 1997, cuando su último dueño, el uruguayo Daniel Fonseca, se marchó a la Juventus. A partir de entonces, 3 símbolos romanistas se fundieron en uno solo durante 20 temporadas: la cinta de capitán, el apellido Totti y el número 10 que defendió en las últimas 20 de sus 25 temporadas como dios romanista. Después de Totti, ya no es que nadie pueda usar la 10, es que nadie ni siquiera se atrevería, pero de todos modos está prohibido por si las dudas. En 1991, Diego Armando Maradona se fue del Napoli en medio del escándalo, y en ese momento nadie dimensionó que a lo mejor sería buena idea inhabilitar para siempre la número 10. Su heredero inmediato fue el joven Gianfranco Zola. Recordemos que esto fue en 1991 y que los números fijos para toda la temporada no se establecieron sino hasta 4 años después. La rara vez en que Maradona entró de cambio, lo hizo siempre con el 16 en la espalda. Zola, por cierto, más adelante se iba a convertir en leyenda del Chelsea y extraoficialmente su dorsal número 25 no fue utilizado en Stamford Bridge
hasta 30 años después, cuando este verano Moy Caicedo medio pidió perdón y medio pidió permiso para reactivarla. En fin, volviendo al 10 del Napoli, el primero en llevar toda la temporada la 10 de Maradona fue un tal Fausto Pizzi en 1995. Al año siguiente lo manoseó un brasileño llamado Beto. Enseguida fue turno de Igor Prote. Al año siguiente, ya estamos en 1998, Claudio Bellucci. Y no fue hasta el 2000, 3 años después del ejemplo que puso el Milan con Baresi, que el Napoli, ahora sí, retiró la 10 de Diego. Aunque no para siempre. En 2004, el Napoli cayó hasta la Serie C y el reglamento les exigía registrar todos los números del 1 al 11, por lo que el uruguayo Mariano Bogliacchino fue el último 10 en la historia del Napoli. Algo similar ocurrió con la selección argentina, que decidió retirar el 10 en 2001 y así jugó en la eliminatoria histórica rumbo a 2002. Llegado el Mundial de Corea-Japón, la lista de 23 mundialistas incluía un número 24 y se saltaba el 10. Joseph Blatter dijo nanay, que podían darle el 10 al tercer portero, pero que no podían saltarse números. Así que al final Ariel Ortega acabó siendo el 10. Y bueno, cosas de la vida. De no ser por la siempre entrometida y antipática FIFA, un chico llamado Lionel Messi se hubiera quedado con el insulso y desabrido número 19 para siempre. El 12 que nadie quiere, reservado históricamente para el portero suplente, no puede ser usado por ningún jugador en los siguientes clubes: Dinamo de Kiev, Zenit de San Petersburgo y CSKA de Moscú, Atlético Mineiro y Flamengo, PSV Eindhoven y Feyenoord, Tigres y Chivas, Torino, Lazio, Atalanta y Genoa, Glasgow Rangers, Lens, Fenerbahce, además del Bayern Múnich, el Borussia Dortmund y casi todos los equipos de la Bundesliga que honraron a sus aficionados retirando el dorsal que los representa. Claro que todas estas leyendas entrañables portaron el gafete capitán de sus equipos, y esto nos empuja a una reflexión. ¿Estamos en crisis de capitanes y líderes en el fútbol actual? Los invito a que miren este video. Encontraré el link aquí abajo en la descripción, y en él repaso quiénes son los capitanes en la actualidad de los grandes equipos en Europa, y así ustedes decidirán si hay o no hay crisis en este sentido. Pero hablando de crisis, lo que yo tengo es una crisis de editores. Si tú editas, tienes un nivel intermedio tirándole a avanzado, profesional, entonces también aquí abajo en la descripción encontrarás un link en el que podrás aplicar para unirte a mi equipo, porque te necesito mucho. Por lo demás, deja tus comentarios porque te leeré aquí en aquel video que te recomendé, y nos vemos en la próxima entrega.